Bendiga. Siento un poquito de calor, ¿verdad? Pero estamos bien así. Me alegra ver a Mateo, así que damos la bienvenida al pequeño Mateo y nuestra hermana Nosmara, que hacía ya 4 domingos que no estaba aquí con nosotros, y le damos pues la bienvenida. Vemos que, no sé si ustedes han notado que la familia Dubón Argueta están de rojo, entonces después vamos a Bueno, mis hermanos, es un gusto poder estar aquí nuevamente para meditar en la palabra del Señor, ya que es muy importante, ¿verdad?, todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, y pues que el Señor nos hable en esta tarde, que el Señor pues pueda ministrar a su pueblo y que podamos entender, ¿verdad?, el mensaje que Él ha puesto en mi corazón, ya que en este tiempo, como todos sabemos, se celebra lo que es la Pascua. Vemos que algunos lo celebran de una forma, otros de otra forma. Cuando hablamos en la Biblia, para hablar de fechas exactas, en la Biblia no encontramos fechas exactas, solamente se habla de que se celebraría la Pascua en el mes de Abib. Abib significa primavera, es una fiesta que Dios le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebran tres fiestas muy importantes. Ellos pasan solo enfiestados, pero hay 3 por estatuto perpetuo, que lo encontramos en el libro de la ley, que es la Pascua. Después también celebran la fiesta de Pentecostés, cuando ellos reciben la ley en el monte Sinaí. Y también tienen otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Pero en la fiesta de la Pascua se celebraba de una forma distinta, recordando que ellos habían sido liberados de la esclavitud, que ellos estuvieron más de 400 años en Egipto, y fueron esclavos por 400 años, y Dios los sacó a medianoche con mano poderosa, y una última plaga de las plagas que mandó Dios a ese pueblo fue que todo primogénito pues iba a morir, incluso de los animales. Y esa noche pues pasó el ángel de Dios y hirió a todo primogénito. Dice que la muerte pues saltaba donde habían puesto lo pintado de sangre, los dinteles, y por eso la muerte cuando llegaba ahí saltaba y no iría al primogénito. La muerte, por eso la fiesta Pascua en el original es Pesaj, que significa saltar, porque la muerte saltaba como salta la muerte sobre nosotros también, y no los puede tocar. Como Pablo lo entendió muy bien y dijo: miren, nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, nuestra Pascua que es Cristo. Meditamos hoy en la mañana, cuando el Señor Jesucristo, bueno, no se tocó el pasaje, pero el Señor Jesucristo dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque era la más importante. ¿Por qué? Porque siempre que sacrificaba un cordero, y el cordero que iba a ser sacrificado era Él mismo. Y Él por Él dijo, era una fiesta tan importante, pero Él no dijo lo que se decía en aquel tiempo. En aquel tiempo se decía, bueno, este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en esa noche donde se celebraba la Pascua, donde se comían muchas cosas, hojas amargas, lechugas, en cosas amargas, recordando la amargura que ellos sufrieron en Egipto. Se partía también una especie le llaman el caroset, como una especie parecido al ladrillo, pero es algo hecho de pura canela, recordando los ladrillos que ellos construyeron en Egipto. Usan varias copas, una copa de cada bendición de las promesas que Dios le había dado a esa nación, y el plato fuerte pues el cordero. Pero Jesucristo no dijo así. Jesucristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Entonces para nosotros la Pascua ya fue sacrificada una vez y para siempre, que fue nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y vemos que quisiera el tema de esta tarde es la entrada triunfal, porque en esa última semana fue cuando el Señor entró triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. Esa era la última semana o la última oportunidad para que el pueblo de Israel se rindiera a cumplimiento de varias profecías, y más adelante vamos a ir meditando. Les invito a que abran las Escrituras en Mateo capítulo 21, desde el verso 1 al 17 vamos a leer, y luego vamos a adentrarnos en el tema de esta tarde. Mateo capítulo 21, del 1 al 17, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella.
desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, Sión es Jerusalén, uno de los nombres que recibe Jerusalén, es Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, verso 7, y trajeron al asna y al pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana, Hoshiana, Hosana es Señor, sálvanos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dios y Padre que habitas en gloria, nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor. Estamos leyendo tu poderosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento y que tú seas exaltado, Señor, en esta tarde. Y que seas tú, Señor, poniendo palabras en la boca de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. La entrada triunfal. Vamos a ver los detalles, porque esto es algo espectacular que sucedió. Los 4 evangelios, hay cosas que Juan dice, hay cosas que Mateo dice, hay cosas que Lucas dice y hay cosas que Marcos dice. Los 4 evangelios mencionan la entrada triunfal, que esto no siempre sucede así. Hay cosas que sí los 4 evangelios lo mencionan, pero hay cosas que no. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es un evangelio que es totalmente diferente a los otros 3, pero también el Evangelio de Juan menciona lo que es la entrada triunfal, porque es algo muy importante, como lo dije, cumplimiento de profecía. Por ejemplo, la primera, vamos a encontrarla en Lucas capítulo 19, verso 41 en adelante, donde vemos el primer detalle. Antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, Jesús llora. Y muchos dicen, bueno, es que no, los hombres no lloramos. Bueno, que el Señor Jesucristo lloró y la Biblia lo menciona como 3 veces, como por ejemplo en la resurrección cuando Él resucita a Lázaro, dice que Jesús lloró porque vio la incredulidad, el pesimismo de la gente que no creía lo que el milagro, lo que Él iba a hacer en ese momento. Lloró también en el monte, el monte de los Olivos, cuando era azotado, cuando entregó su voluntad al Padre, y dice en el libro de los Hebreos con gran llanto, ¿verdad? Y aquí lo encontramos que él llora, pero por primera vez sobre una ciudad. Y dice en Lucas capítulo 19, verso 41, no sé si hermano lo puede poner en la pantalla, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y uno se pregunta, bueno, y yo meditaba, ¿y por qué Jesucristo lloró sobre esa ciudad? Claro, él sabía, él conociendo todo lo que iba a pasar, él sabía que esa ciudad lo iba a recibir. Pero esa ciudad lo iba a recibir pensando que él iba a reinar a partir de ese momento, que los romanos iban a salir, que él iba a establecer su reino, iba a gobernar sobre la ciudad de Israel y iban a restaurar de vuelta la monarquía. Pero el Señor Jesucristo sabía que eso no se iba a producir en ese momento. Y ve y llora sobre esa ciudad porque no conoció el día de la visitación, algo que estaba profetizado. Vemos que era un cumplimiento de una profecía. Jesucristo está enfrente de la ciudad y sabe que se está cumpliendo una profecía de siglos antes que el profeta Daniel había profetizado en el capítulo 9, donde habla de las famosas 70 semanas, cuando le dice el ángel a Daniel, cuando le revela que hay 70 semanas establecidas para tu pueblo. Ahora, me gustaría que el hermano me pusiera Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, que habla de las 70 semanas. Y voy a explicar un poco rápido esto, porque si lo vemos de un contexto así, a como nosotros lo entendemos hoy en día, pues dirían, pero bueno, 70 semanas no cuadran los números que voy a dar. Bueno, 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y de tu santa ciudad, Jerusalén, para determinar la prevaricación, para que ellos se rindieran y poner fin al pecado. Y dice, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos, que es nuestro Señor. Verso 25, hermano. Sabe pues y entiende que
que desde la salida de la orden, ok, me voy a parar aquí. Cuando el rey firmara el decreto y diera la orden desde la salida de que ellos habían ido cautivos a Babilonia, hasta que el Mesías viniera, se iban a cumplir 70 semanas, pero se cumplieron 69 semanas, ya les voy a decir por qué. Dice, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, es decir, son semanas de años, es decir, 7 años multiplicado por 7 son 49. Dice el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y se sentará y 62 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en los tiempos angustiosos. Ok, son semanas de año y para entender esto pues hay toda una explicación y podemos, si usted lee Levítico capítulo 25 verso 8, ahí más o menos le va a dar claridad. Una semana tiene 7 días. Cada día era un año, o se multiplicaba por 7 semanas, 7 por 7 son 49. 49 años, pero dice más 62 semanas. Entonces, en total son 69 semanas, que da a 483 años. Pero para que se terminara o se termine el pecado y el Mesías establezca su reino, eran 70, entonces queda una semana. Esa semana es la gran tribulación, los 7 años, porque una semana son semanas de días, entonces son 483 años que se cumplieron desde que ellos salieron y retornaron a Jerusalén y reconstruyeron Jerusalén hasta cuando el Mesías príncipe entra, y es cuando entra en esta entrada triunfal. Se cumplieron 483 años. Hay un tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de 400 años aparentemente de silencio. Fueron 483 años cuando sucede esto. Y por eso el Señor llora. Y dice en Lucas 19, capítulo 42 al 44. Lucas 19, capítulo 42 al 44. Después podemos tener un estudio muy importante de las famosas 70 semanas de Daniel. Diciendo, oh si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43, hermano. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Verso 44 dice, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Dios está visitando la ciudad. El Verbo hecho carne visita la ciudad, el cumplimiento de la semana 69 en esa entrada triunfal. Por eso llora, porque ellos no entienden lo que está pasando. Y al ver que la ciudad lo va a recibir, pero muchos de los que lo reciben le van a estar pidiendo la cabeza después a Poncio Pilato diciendo crucifícale, porque él no venía directamente a reinar, sino que él venía como un cordero a morir. A morir. Vemos otra profecía que se está cumpliendo en Zacarías capítulo 9, verso 9. Y el Señor lo entiende muy bien y sabe que se está cumpliendo una profecía tremenda que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos que así mismo entró el Señor Jesucristo. Y yo analizaba, y si el Señor Jesucristo entró a la ciudad sabiendo que lo que querían era matarlo directamente, y analizando antes de entrar en esa ciudad, una semana antes había producido la resurrección de Lázaro. Y cuando Él resucita a Lázaro, dice, desde ese día acordaron dar muerte al Mesías. ¿Se acuerdan? Daniel lo decía, se le quitará la vida al Mesías príncipe. Acordaron una semana antes de la semana de la entrada triunfal dar muerte al Mesías, por ejemplo en Juan capítulo 11 verso 53, nos dice que de ese momento, al ver la resurrección de Lázaro, entonces dijo, no, a este hay que quitarlo de encima. Juan 11, capítulo 11 verso 53 nos da la respuesta, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Pero Él entra como entró el Señor Jesucristo. Él no entra sobre un caballo, porque los que entraban en caballo eran los reyes, pero los guerreros, los de guerra. Él no entró sobre una carroza, Él no entró
como el Papa que anda, ¿verdad? En el Papa móvil. Él entró de una forma diferente. Él entró montado en un asno, entró en son de paz, no en son de guerra. Él entró de una forma humilde. Él entró cumpliendo las profecías. Hubo un rey cuando lo ungieron rey, que fue el rey Salomón, cuando David dijo, vayan a traer mi mula, y que él entre y mándelo a Gión, cuando él llegue a Gión, para que unjan al próximo rey, que era su hijo Salomón. Salomón entró a la ciudad de Gión montado en una mula. Pero aquí esto no era una mula, sino que era un asno. Pero también nos dice en Juan que nadie lo había montado. Y esto es algo increíble, hermano, porque antes de montarse en un animal hay que amansarlo primero. Nadie se va a ir a montar en un animal si primero no es amansado. Pero es que cuando el Señor Jesucristo se montó en ese animal, se causó una paz. Y el animal, pues, se volvió doméstico. Y yo pensaba esto, es que por muy salvaje que uno sea, cuando el Señor Jesucristo se monta en nuestra vida, cuando el Señor Jesucristo cabalga sobre nosotros, pues va a empezar a producirse aquella calma, aquella paz, porque ya estamos siendo guiados por Él mismo, cuando Él se monta sobre nuestra vida. Y dice que nadie había montado ese animal. Y en Mateo dice que era un animal de carga. Yo también meditaba en esto. Un animal. ¿Por qué dice que era un animal de carga? Bueno, el Señor Jesucristo se montó sobre nuestra vida, que nosotros estábamos cargados también por el pecado, ¿verdad?, que nos asediaba. Veníamos llenos de pecados, y es cuando el Señor se monta en nuestra vida y cabalga sobre nosotros. Pero otro dato muy curioso también, otro detalle. Primero es que llora. Después entra montado en este animalito. Pero dice, mientras él entra montado en este animal, muchos tiraban sus mantos, dice, enfrente, y también detrás de él extendían sus mantos. Todo tiene una explicación. ¿Por qué extendían sus mantos? Porque cuando se unge otro rey de Israel, un rey llamado Jehú, dice que extendieron sus mantos, y cuando él llega a su trono, pusieron sus mantos en su trono, reconociendo que también estaba llegando el rey. Pero dice también que hay otro detalle, se cortaron ramas. Entonces usted dice, bueno, entra cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9. Entra cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, las profecías de las famosas 70 semanas. Tiene que ver los mantos cuando se unge el rey Jehú. Tiene que ver cuando entra el rey Salomón, cuando es ungido el rey Salomón, que entró en una mula también en la ciudad de Gión. Pero se cortan ramas. Pero es que había algo establecido por Dios en el libro de la ley, que tenían que cortarse ramas para hacer fiesta de los tabernáculos. Y en ese tiempo dice que cortaron ramas y pusieron enfrente y atrás. ¿Y por qué cortaron ramas? Bueno, que cortaron ramas porque estaban recibiendo al tabernáculo. El Señor Jesucristo era el tabernáculo, es nuestro tabernáculo. Por eso es que no hay nada, no hay casualidades. Jehú fue ungido y se le pusieron mantos. Salomón entra en una mula, el Señor entró también en una ciudad en un animal. Pero aquí cortan ramas, y las ramas se cortaban para establecer tabernáculos, porque Cristo es el tabernáculo. Porque Él mora también en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora la ciudad lo recibe, pero lo recibe como rey. 3 de los evangelios, Marcos, Lucas y Juan, mencionan que lo reciben como rey. Hosana, Señor, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos pensaban que el Señor, y a partir de ese momento, iba a reinar sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, cuando se cumple esa profecía, ¿a quienes se le decían, bendito el que viene en el nombre del Señor? Era al sumo sacerdote cuando entraba y traía un corderito. Esa semana era muy importante. Se iba el sumo sacerdote a Belén, donde se criaban los corderos. Por eso todo cuadra cuando los pastores estaban cuidando a aquellos animalitos, cuando nace el Señor Jesucristo en Belén. En Belén es que se cuidaban los animalitos. El sumo sacerdote se iba a Belén y traía 2 corderitos. Uno era enviado al desierto de Saceo y el otro se sacrificaba en el templo. Pero cuando él venía con ese corderito, entraba y la gente salía.
Y lo recibía y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero el Señor Jesucristo está entrando por otra puerta, por la puerta del este, porque Él dice que entra por donde estaba el monte de los olivos. Y le dicen estas palabras, por eso le dijeron, no, dile a tus discípulos que se callen, porque es que no es a Él. Y el Señor Jesucristo dijo, si yo les digo que estos se callen, las piedras clamarían. Es decir, se está cumpliendo otra profecía. Se entra por otra puerta, profecía que estaba en Ezequiel capítulo 44, verso 2, no sé si el hermano, que dice que Jehová iba a entrar a la ciudad y esa puerta iba a permanecer cerrada porque ahí iba a entrar Dios mismo. Ezequiel capítulo 44, verso 2, el hermano lo puede proyectar en la pantalla. Si no lo puede buscar en sus Biblias, Ezequiel 44, 2. Dice, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Ahora bien, las murallas del tiempo de Jesús no son las mismas que hay hoy. Murallas que construyó Nehemías. No son las mismas de hoy. Pero un sultán hace 500 años mandó a arreglar de vuelta las murallas y taponeó y selló una puerta. Un sultán, un musulmán que no conocía nada de esta profecía ni nada. Pero esa puerta hasta el día de hoy, de esa muralla que tiene hoy, está cerrada. Y nadie hace una puerta para que quede abierta, sino que esa puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque ya decía en Ezequiel, porque por ahí entró Jehová. Allí por esa puerta entró nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa puerta hoy está cerrada. Y alguien pudo haber dicho, no, es que la cerraron porque como para cumplir la profecía. No, si fue un musulmán, un tal Solimán I, que mandó a cerrar esa puerta hace más de 500 años. Entonces vemos, hermanos, que ahí se cumple también otra profecía, pero el Señor Jesucristo no se queda ahí, lo recibe y Él se dirige al templo. Cuando el Señor Jesucristo llega al templo, se produce algo tremendo, porque Él va para su casa, Él está cumpliendo profecías y entra en el templo. Y regresemos a Mateo capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Los que vendían y compraban habían montado un negocio tremendo. Por eso que el Señor Jesucristo llegó y dice, en Juan dice que hizo una especie de látigo y sacó a patadas a la gente que estaba ahí, volcando mesas. Y dijo, esta es mi casa y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Porque ellos automáticamente eran unos auténticos ladrones. ¿Por qué? Porque, claro, era la Pascua, venían muchos peregrinos, llegaban al templo y esa gente venía con animalitos, porque nadie podía presentarse al templo sin un animalito. Entonces traían animalitos, salían ellos, los que habían montado el negocio, y les decían, bueno, ese animalito no es kosher, ese animalito no es limpio, por tanto, tú no puedes entrar con ese animalito, pero mira, nosotros te podemos vender uno, este animalito sí es kosher. Entonces engañaban de esta forma a la gente. Y dice que estaban los cambistas y el Señor les tumbó la mesa también de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Eran otros que el templo, se dice en la historia, que el templo tenía una moneda acuñada que nadie podía entrar en el templo. Entonces, claro, venían muchos tipos de monedas y bueno, yo te cambio la moneda para que tú puedas entrar. Si no, tú no puedes entrar. Entonces, esta gente, después de haber caminado tanto tiempo, llegar al templo para presentar su animalito y que esta gente le dijera, no, ese animalito no es limpio, ese animalito no es kosher, tú no puedes presentar ese animalito ante Dios. Y que le digan, no, es que tú no puedes entrar al templo porque tú traes una moneda egipcia, tú traes una moneda de otro lado, tampoco puedes entrar. Pero mira, nosotros te la podemos cambiar, pero sí, tienes que pagar una comisión que le llamaban una más para poder entrar al templo. Entonces era un negocio, hermano. Era un negocio que habían montado ellos. Y los otros, los que vendían palomas, que presentaban, bueno, no tenés para el animalito, pues tu animalito no es kosher, nosotros lo detenemos. No podés comprar. Pero mira, también hay aquellos que venden palomas. Las palomas eran un poco más baratas, pero sí puedes presentar algo ahí. Hermanos, era algo tremendo lo que ellos habían montado dentro del templo. Una suciedad tremenda, una peste en el templo. Y el Señor, al ver aquello, el Señor se enoja. Y el celo de Dios me consume, decía también otra
otra profecía que hablaba también en Malaquías 3:1, dice que los iba a agarrar como con las manos en la masa cuando alguien entra y nadie se lo esperaba. Dice que iba a entrar súbitamente, es decir, de repente, en Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente al templo del Señor a quien vosotros buscáis. Es decir, iba a entrar de repente, que nadie se lo iba a esperar. Y él entra al templo y lo limpia de adentro hacia afuera. Y después que el Señor limpia el templo, dice que empezaron a producir los cambios. Porque antes lo habían convertido en una cueva de ladrones, una suciedad tremenda. Estaba lleno de ladrones directamente, porque por eso le llamó cueva de ladrones. Pero cuando el Señor lo limpia, se empezaron a producir cambios. Dice que los jóvenes iban y eran sanados. Pero antes no eran sanados. ¿Por qué? Porque no estaba la gloria de ahí en el templo. La gloria de Dios no estaba en ese templo. Por eso se iban a un estanque a esperar que un ángel vagara de tiempo en tiempo y el que se metiera primero pues podía ser sanado. Por eso se iban allá, porque en el templo lo que había era un ladronismo tremendo. Y dice que también que empezaron a adorar los jóvenes en el templo y se empezaron a producir lo que es el cambio y el gozo que empezó a estar en el templo. Entonces, es decir, hermano, bueno, yo no sé, el tiempo a mí, no sé qué pasa, el tiempo a mí siempre me gana, pero quisiera, hermanos, que meditáramos en esto, que no fue casualidad que el Señor Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén en esa entrada triunfal, sino que Él estaba cumpliendo las profecías que estaban escritas de Él. Él sabía que la ciudad, si tú conocieses por lo menos, dice, el tiempo de tu visitación, ¿cuántas veces el Señor nos visitó a nosotros antes que nosotros viniéramos a los pies de Cristo? El Señor siempre lo visita a uno. Antes de producirse algo, el Señor visita y le advierte antes de hacer algo. El Señor no va a venir y va a hacer algo antes, sino que Él siempre advierte. Y el Señor posiblemente, si usted no conoce al Señor o no se ha reconciliado con el Señor lo ha visitado muchas veces. Y por eso le dije, sí, por eso Él le dijo, si tú conocieses por lo menos el día de su visitación, pero por cuanto no conociste, dice, te derribarán a tierra y no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entró el Señor Jesucristo triunfalmente en Jerusalén montado en aquel animalito de carga, en un animalito manso, entró Él humilde. Y posteriormente lo reciben y se le tienden también aquellos mantos que también hablaba que a un rey lo habían recibido, lo habían ungido al rey Jehú con mantos en el trono. Y entra montado en un animal, también dando a entender que el rey Salomón también había entrado en aquella mula en la ciudad de Gión para ser ungido como rey. Y le cortan ramas también a él y le ponen ramas, dando a entender que el tabernáculo donde estuvo en aquella tienda del testimonio en el desierto, y después se celebraba una fiesta de los tabernáculos que estaba escrita en la ley, también se hacían con ramas, también con árboles, dando a entender que Cristo es el tabernáculo. Ahora bien, ha entrado, la pregunta sería, el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén. Pero si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿ha entrado el Señor Jesucristo triunfalmente en nuestra vida, en nosotros? Porque si nosotros estamos en Cristo, dice las Escrituras, que lo tenemos absolutamente todo. En Cristo, dijo el apóstol Pablo, soy más que vencedor. No nos hace falta nada cuando Cristo entra triunfalmente en nosotros. Pero somos nosotros los que le vamos a recibir hosana, bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hablar bien del Señor, recibir al Señor. Somos nosotros que vamos a dejar si Él entra triunfalmente o no dentro de nuestra vida. Y nos podemos preguntar también, ¿está cabalgando Cristo en nuestra vida? ¿O está gobernando nuestro ego en nuestra vida? Porque miren, cuando Cristo también entró en el templo, se produce cambio. No pasó desapercibido lo que es el templo después que Cristo purificó al templo. Y nosotros, las Escrituras dicen que ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y si Cristo ha entrado triunfalmente en nuestra vida, debe notarse un cambio que realmente Cristo está morando en nuestra vida. Y que Cristo está cabalgando sobre nuestra vida. Y que Cristo ha purificado nuestra vida.
Pero debe notarse un cambio, porque el cambio se notó, hubo sanidad. Y la primera cosa que se nota es que hay sanidad, la sanidad del pecado, que Dios nos sana cuando Cristo entra en nuestra vida. Empezaron a adorarle, los jóvenes a adorar y a seguir alabando al Señor, diciendo las mismas palabras, Hosana. Y cuando nosotros sentimos el deseo de adorar a Dios, cuando Él entra en nuestra vida, adorar, exaltar al Señor. Dice las Escrituras que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero dice que nuestro cuerpo, espíritu y alma, dice, creo que es en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Es decir, cuando Cristo entre en nuestra vida debe de producirse eso. Nosotros debemos de reflejar el amor de Dios, que Él ha entrado triunfalmente en nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros somos el templo que Él purificó en aquel tiempo y que ha purificado nosotros mismos, que somos el templo, pues debemos de cuidarlo. El Señor debemos de permitir que Él saque toda esa basura que hay dentro. Porque olía mal, dice también, porque habían animales, tuvo que haber olido mal. Y nosotros antes de venir a Cristo dice que olíamos a muerte, y ni un muerto va a oler bien. Pero ahora dice en Cristo somos olor grato delante de su presencia. Por lo tanto, hermanos, era la fiesta de la Pascua, cuando el Señor entró triunfalmente. Era esa semana. Y nosotros debemos de meditar en esto. Esto no pasó desapercibido. Esto fue algo que cambió la historia. Esto fue algo que marcó un antes y un después. Y como dije, si Cristo ha entrado triunfalmente en nuestra vida, debe de producirse eso. Debe de marcar un antes y un después. Las cosas que antes me atraían, ya no tienen por qué atraerme. Porque son cosas que ya pasaron. Son cosas que Dios ya la perdonó. Yo no puedo estar pensando en un pecado que Cristo ya perdonó. No puedo estar viviendo cargado de algo cuando Él me dice, vengan a mí y yo voy a hacer, y yo los haré descansar. No puedo estar pensando, ¿será que el Señor perdonó todos los pecados o quedó algo por ahí escondido? No. Porque cuando Él entra en nuestra vida, Él cambia nuestra vida. Él transforma nuestra vida. Y lo hace triunfalmente. Lo hace triunfalmente. Por lo tanto, nosotros, ya que Él está dentro de nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, cuidemos el templo. Guardémonos. Mantengamos siempre una relación cerca del Señor. Ayer hablaba con los hermanos y yo llegamos a la plática y yo dije, bueno, somos nosotros los que podemos darle lugar al enemigo. El diablo no puede entrar a la vida de ningún creyente. Es imposible, la unción que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Es imposible que el diablo nos pueda tocar. Pero sí, el diablo no pierde tiempo, porque él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no pierde tiempo. Somos nosotros que podemos abrir puertas. Por lo tanto, debemos de cuidar ese templo. Pero también hay una solución. Cuando nosotros pedimos perdón al Señor, si nosotros le hemos fallado, y nos arrepentimos de corazón, Él va a perdonar. Nosotros cuando venimos a Cristo, venimos, no venimos bien, venimos salvajes, como aquel animalito que entró. Y venimos cargados de tantos pecados. Pero el Señor quiere vernos sanos. El Señor quiere vernos libres de todo pecado. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que sienta el deseo de aceptar al Señor Jesucristo o de reconciliarse con el Señor? Todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí.
Tenemos la palabra profética más segura. Vemos la palabra fidedigna. Él prometió venir a recoger a su pueblo. Les he hablado de profecías que ya estaban escritas. ¿Cómo Zacarías sabía que iba a entrar el Señor Jesucristo montado en aquel pollino? Si lo escribió aproximadamente 500, 600 años antes. Daniel le dijo al Señor, cierra sella estas palabras, que esto no es para ti. Daniel incluso ni volvió a Jerusalén. Muchos no volvieron, muchos se quedaron en Babilonia. Y se cumplió. Malaquías decía que iba a entrar súbitamente. Y llegó al templo cuando nadie se lo esperaba y desbarató todo aquel negocio. Todo lo que tres partes de la Biblia es material profético. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy es arreglarnos con el Señor y que ese Rey entre triunfante en nuestra vida y pueda poner nuestra vida en orden, porque en el templo había desorden y cuando Él entró, lo puso en orden. Y donde hay orden, hay santidad. Y donde hay santidad, hay bendición. Y donde hay bendición, hay gozo, que ese gozo solamente el Señor lo puede dar. Que el Señor les bendiga y meditemos en esta tarde lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que Él ha entrado triunfante. Y si no lo ha hecho, pues déjele, permita que Él entre triunfante